Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Hoy os quería dejar también un vídeo que considero muy interesante, ahora que se está hablando mucho de la desglobalización, se está hablando mucho de la fragmentación del mundo, con todo este enfrentamiento, ¿verdad?, que hay entre Estados Unidos y China. Es curioso porque además Estados Unidos, que es la cuna, lo que ha sido la cuna del capitalismo, es el que está ahora mismo iniciando el proteccionismo, iniciando las guerras comerciales. No es China. China contesta, evidentemente, pero no es el que las inicia, ¿verdad? Curioso cómo está cambiando el mundo y cómo desde lo que ha sido, pues como digo, la cuna del libre mercado es cuando se está empezando a cambiar de ideario y se está empezando a mostrar pues dinámicas más proteccionistas o arancelarias, ¿verdad? Bueno, pues en este contexto donde, insisto, se está pegando quizá un tiro en el pie a la globalización, que ha sido pues el factor clave para el desarrollo que hemos tenido en los últimos 50 años, pues parece que está cambiando también con el auge de los populismos, de la polarización de la sociedad, de las guerras que estamos teniendo, el sobreendeudamiento. Todo esto son factores siempre que hemos tenido en estos, cuando se acaban los ciclos, ¿verdad?, de deuda a largo plazo, cuando se acaban los ciclos también hegemónicos de una economía. Pues esto es una reflexión de Milton Friedman, francamente interesante, que bueno, muchos lo conoceréis, es histórico este vídeo que os voy a poner, traducido al castellano además en exclusiva, donde habla de bueno, pues cómo se fabrica un lápiz. Sé que muchos habréis oído hablar de este vídeo. A mí me parece fascinante el cómo lo cuenta, cómo lo narra, y la importancia de la globalización, insisto, una globalización que se está perdiendo por esta fragmentación del mundo. Luego comentaré un poco las consecuencias que todo esto puede tener, pero escuchemos al que fue Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, padre del monetarismo. Vamos allá. Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. Declaración notable: en absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente, miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios, la operación impersonal de los precios, que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino aún más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Tremenda reflexión de Milton Friedman. ¿Qué razón tiene? Personas de diferentes países, religiones, razas, cooperando, ¿verdad?, para
hacer ese simple lápiz que a veces lo tenemos en casa y no nos damos cuenta realmente del trabajo que hay detrás y de la especialización, ¿verdad?, que ha tenido y la importancia de la globalización para que por medio euro, medio dólar, tengamos algo que casi no le damos utilidad, pero que realmente tiene un trabajo detrás tremendo, con diferentes materiales, materias primas, procesos de trabajo, es tremendo, y a veces creo que es importante pues recordar este tipo de reflexiones desde mi punto de vista soberbia del que fue, insisto, premio Nobel de Economía, Milton Friedman, alguien con el que yo no estoy del todo de acuerdo con la teoría monetarista, ¿verdad?, donde sí hablaba del papel fiscal para controlar la inflación, o sea, sí apoyaba el gasto, la contracción fiscal, sí que siempre tuvo cierta, protesta a la actuación del Banco Central. No es un economista austríaco, realmente, Friedman, como muchos se creen, ni liberal, es una especie de mezcla, pero desde luego siempre dejó muy interesantes reflexiones como esta que acabamos de ver en vivo. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo, como digo, y esto se ve perfectamente, Rusia, Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, el mundo se está fragmentando, ¿verdad? Muchos hablan de la desdolarización, pues también los aranceles que se están poniendo, el auge de los populismos, todo esto es típico, insisto, de estos procesos de fin de ciclo, ¿no? Donde además es muy normal que veamos tensiones inflacionistas. ¿Por qué? Porque la globalización es una fuerza deflacionaria tremenda, ¿bien? Pero si se acaba la globalización o parte de ella y la especialización del trabajo, por tanto, se ponen aranceles, esto, claro, como digo, es un tiro a la eficiencia y, por tanto, esto va a implicar con casi total seguridad ciertas tensiones inflacionistas o, por lo menos, dejar de tener las fuerzas deflacionarias que nos han permitido tener esa estabilidad de precios. A lo que voy es que esto es muy importante porque yo sigo convencido, tanto yo como mis compañeros de Trading Pro, que vamos a entrar en una década inflacionaria. No digo que vayamos a tener olas del 10-12% como hemos visto post-COVID, pero sí que vamos a tener una década con inflaciones de en torno al 3,5-4% de media, lo que es una barbaridad en comparación con lo que hemos tenido en décadas previas, ¿no?, a lo largo de todo este siglo. ¿Y esto qué implica? Una inflación alta en promedio, me refiero, no con picos tan altos como el de COVID, pero, insisto, en promedio de ese 3,5, 3,8, 4%, lo que implica directamente es volatilidad en política monetaria, es decir, que vayamos a ver subidas, bajadas de tipos, y una volatilidad en política monetaria, en actuación de los bancos centrales, se traslada directamente a volatilidad también en el MOVE, en el VIX y por tanto en las bolsas. De hecho, las décadas inflacionarias tienden a ser muy pobres en rendimientos. Hemos hablado ya del concepto de década perdida, que es lo que Ray Dalio o Stanley Druckenmiller, dos de los mejores gestores del mundo ahora mismo, esperan. Es decir, que esta década 2030 pues tenga rendimientos muy, muy pobres y por tanto vaya a ser muy nociva para estrategias indexadas o pasivas y por tanto va a ser clave saber rotar no solo dentro de la propia renta variable, sino también entre commodities, ¿verdad? Porque sí son muy buenas eras para las materias primas, también por supuesto las criptomonedas, veremos los mercados cambiarios, metales, por supuesto los bonos, y todo esto es lo que vamos a ver aquí en Más que Mercados, educación financiera y educación bursátil, saber rotar, saber conocer el ciclo económico y saber, insisto, ir ponderando, desponderando parte de nuestro portfolio. Bien, ¿para qué? Para tratar de siempre batir a un doble benchmark. El primero es la inflación, tenemos siempre que conseguir rendimientos reales, y el segundo es batir al mercado. En este caso, nuestro comparativo siempre es el MSCI World o el SP500. Bien, así que lo haremos en vivo, como siempre, de forma transparente y con los portfolios auditados. Ahí os dejo también que dejéis las reflexiones en el chat, como digo, de YouTube. Y nada, si os parece, vamos ya a bucear de lleno en los gráficos para detectar esas oportunidades de inversión. Así que os voy a leer y vamos a saludar ya a nuestro compañero de batallas, el obrero del trading. Ya está con el pico y con la pala, machacando gráficos, como digo yo. Vamos al set, vamos a empezar con el análisis técnico. Vamos allá. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo.
Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.